Damos gracias a Dios por un año más que nos ha dado. Qué bueno, decía el hermano, que nos ha traído hasta aquí. Estamos agradecidos con el Señor. Han sido este año para nosotros, para mi esposa y para mí, ha sido un año difícil en cuanto a las enfermedades, una tras otra, pero Dios ha estado siempre, a pesar de las enfermedades. Estamos agradecidos con Él. Espero que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también, tenga un pensamiento de gratitud para el Señor. Esta mañana, o más bien el último domingo de año, acostumbramos suspender el estudio que llevamos y tenemos una predicación especial aparte. Este año vamos a cambiar. Quiero hacer énfasis en la última parte del mensaje anterior sobre la gracia y vamos a dejar el mensaje de hoy para la próxima semana. Queremos dar a conocer qué es lo que Dios ha puesto en el corazón para que hagamos el próximo año, que sea un año donde tengamos una mayor comunión con Él. Estamos hablando de la gracia de Dios. Y la última parte, estamos tratando de explicar cómo funciona la gracia de Dios en nuestra vida. Hay una parábola que nos permite entender con bastante claridad cómo es que la gracia funciona. Porque recordemos que necesitamos la gracia para que el Señor esté con nosotros. Necesitamos la gracia para que nos muestre el camino por donde debemos de ir, lo que falta del camino que hemos de recorrer. Necesitamos la gracia de Dios para obedecer sus mandamientos. Pero ¿cómo funciona? Una semilla, cualquier semilla, el Señor usa sobre todo la semilla de trigo. Una semilla que está almacenada simplemente es una semilla. Yo puedo agarrar una semilla y tenerla en mi mano y no pasa nada. Esa semilla tiene poder. Tiene poder de producir una nueva vida a la imagen y semejanza de la planta que la originó. Y no solo se reproduce una semilla, se reproducen, de una semilla salen muchas semillas para seguir el proceso. Pero repito, si la semilla está guardada, si la semilla está por ahí tirada, ese poder que hay en su interior no se manifiesta, no lo podemos ver. Se necesitan que se cumplan ciertas condiciones.
Una de ellas es que esa semilla tiene que sembrarse en una buena tierra. Si aplicamos eso a la vida espiritual, se trata de una buena tierra, es una tierra que, digamos, si nosotros somos la tierra, se trata de una tierra que obedezca la palabra de Dios, que viva la palabra de Dios, no una religiosidad. Estamos llenos de religiosidad. Creemos que ser cristiano solo es asistir a los cultos, hacer cosas en el templo y luego el resto de la semana nos olvidamos. No, es esa semilla, una vez comienza el proceso, no se detiene, es una vida, es continuo, no tiene interrupción. No crece un poquito un domingo y el otro domingo otro poquito y así. No, es continuo. Otra condición que debe llenar esa semilla es que su cáscara debe de morir. Ya una vez sembrada la semilla, la cáscara tiene que morir para que la vida que está dentro salga. Hablando en términos espirituales, esa cáscara no es este cuerpo. Este cuerpo está, desde que nace, ya está muerto. Desde que nace lo que está haciendo es comenzar a morir la carne física. La cáscara que envuelve la simiente de Dios es el alma. La semilla se siembra en el corazón del alma, no en el corazón físico del cuerpo humano. Entonces esa cáscara tiene que morir. Y cuando muere, la Biblia lo dice, que es necesario, ¿de qué te sirve guardar tesoros si esta noche vienen por tu alma? Por tu alma, no por tu cuerpo. Vamos a Juan 12:24. El Señor Jesús cumple con esta figura, o más bien Él es el cumplimiento de la figura que estamos hablando. Y nos está diciendo a nosotros, o sea, no es algo que debe existir así nada más, sino que nos lo está diciendo a nosotros. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa semilla se siembra desnuda. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 33 y 34. Dicen, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? Debe haber una muerte. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, Cristo, o de cualquier otro grano. De manera, hermanos, que si vemos la figura, ese es un mandamiento para nosotros. La otra condición que debe llenar esa semilla tiene que ser sembrada, la cáscara tiene que morir para que desde el interior de la tierra comienza a salir eso, así dice Isaías. Se necesita que haya un poder que la active, que active la semilla. Si la semilla es sembrado en una tierra mala, no va a fructificar. Si cae en buena tierra, va a llevar mucho fruto después de morir. Entonces, el poder que necesita la semilla para que eso que hemos estado diciendo se lleve a la realidad es el agua. Hay que echarle agua de la manera correcta. O sea, no tenemos que inundar eso, ni echarle más poquita, sino que la cantidad correcta. Entonces, hermanos, teniendo esa parábola que todos sabemos cómo funciona, aunque no seamos agrónomos, lo básico lo sabemos. En lo espiritual es lo mismo. Nosotros somos la tierra, y cuando digo nosotros, pensar en el alma. O sea, lo que Dios creó al principio fue un alma viviente. Y dice la Escritura, ese es el primer ser humano, primer hombre, un alma viviente. O sea que no se refiere al cuerpo físico, sino que a nuestra alma. En el corazón de nuestra alma es sembrada esa semilla que tiene vida en sí mismo, dice el apóstol Juan. Tiene un poder increíble. Esa semilla que es Cristo sembrada en nuestro corazón tiene el poder de reproducir esa misma vida. O sea, la vida que lo engendró puede ser reproducida en nosotros. El que no cree eso, dice el apóstol Juan, él mismo dice, es anticristo. Pero esa vida, al igual que la semilla natural, puede permanecer ahí si no es una buena tierra. Puede permanecer ahí sin manifestarse absolutamente nada, sin manifestar la vida de Dios en esa tierra. Entonces se necesita un poder que haga crecer, que produzca la muerte de la naturaleza pecaminosa de nuestra alma. Eso debe morir para que la vida se manifieste. Entonces, en lo espiritual, ¿cuál es ese poder que activa esa semilla?
el poder que hay en la semilla. Son dos poderes. En la semilla hay un poder que puede reproducir la vida de Dios en nosotros. Solo meditémoslo un momentito lo que eso significa. Es suficiente para quitarnos los afanes que tenemos en la vida. El trabajo, las deudas, esto, lo otro. Y nosotros mismos, por no seguir la ley de Dios, nos hemos metido en eso. Y ahogamos la vida de Dios. No se manifiesta. ¿Qué es lo que hay? Religiosidad, una apariencia. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 6. Si leemos en el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo da, Dios a través del Espíritu Santo da dones. Hay diversidad desde el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién da los ministerios? Jesucristo. Pero en el 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces es Dios el que hace las operaciones. Estamos hablando lenguaje de Dios. Tanto hemos insistido que aprendamos el lenguaje de Dios. Entonces, ¿qué son esas operaciones? Vamos a Efesios 1, del 18 al 20. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y ojo, cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ahí lo que está diciendo es que usted debe estudiar la palabra de Dios. Y al estar estudiando, Dios va a alumbrar los ojos y vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál, hoy pongan atención en esto, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La operación del poder de Dios va a actuar sobre esa semilla. ¿Para qué? Para resucitarlo. O sea, pero primero tiene que haber una muerte. Dice en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que actuó en Jesús para resucitarlo de los muertos, ese mismo poder puede hacerlo con nosotros. ¿Por qué raciones? Porque es algo que tiene que estar sucediendo continuamente. Cada día, cada semana, cada mes, repetir ese proceso de seguir muriendo para que la vida de Él crezca. Vamos a Efesios 3, del 4 al 7. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Otra vez, ¿qué significa? Que Pablo estuvo estudiando primero.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, oigan esto, por el don de la gracia. O sea, él es ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Cuando el poder de Dios actúa sobre esa semilla, se produce algo. Esa acción de producir algo es lo que se llama gracia. Y cuando eso va continuamente, se va repitiendo continuamente, vamos a tener la salvación. Por gracia somos salvos. Ustedes pueden ver aquí en esta porción que hemos leído que Cristo y la gracia están íntimamente relacionados. Vamos ahí mismo, Efesios habla mucho de esto. Recomiendo que lo lean despacio después, que lo estudien, despacio. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia y Cristo están íntimamente relacionados. Y si bien en el capítulo anterior dice, por la gracia que me ha sido dada, pero aquí dice que a cada uno de sus hijos le puede dar la misma gracia, según la operación del poder de Dios sobre su vida y la mía. No podemos tener un Cristo chiquito y abundante gracia. Va a depender del don, la gracia depende del don de Cristo. En la medida que el don de Cristo nos sea dado, así va a ser la gracia que vamos a recibir. Y esa gracia nos va a ir llevando. Si ustedes leen Romanos 12, van a ver que por esa gracia vamos a poder sanar enfermos, expulsar demonios, predicar, enseñar, exhortar, según la voluntad de nuestro Padre. Todos los dones. ¿Y qué es eso? Cristo manifestándose en nuestra vida. Si usted tiene un don, es Cristo manifestándose a través de eso. Si tiene dos, tiene más de Cristo. Y así, si tiene la plenitud de Cristo, usted va a tener todos los dones. Vamos a tener todos los dones. Entonces se necesita que ese poder actúe sobre la semilla. Esto es un misterio, hermano. Si vamos a Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Para entender qué está diciendo, usted tiene que ir a la Escritura y buscar qué pasó en el monte Perasim y qué pasó en el valle de Gabaón. Entonces va a tener un mayor entendimiento
cumplimiento de lo que Isaías está diciendo. Y se enojará, va a mandar una gran tribulación. Se enojará para hacer su obra. Acuérdense que en la gran tribulación comienzan los dolores de parto. O sea, Él se va a enojar primero con su pueblo y después con las naciones para hacer su extraña operación. Dice, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. O sea, su extraña operación es lo mismo que hacer su obra. Y hacer su obra es formar a su hijo en nosotros, formar un hijo varón. Entonces la pregunta es, en la parábola entendemos que lo que muere es la cáscara. ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros? Vamos a Romanos 8. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, bueno, de que comenzamos hablando de esto, no por nuestra propia justicia, no queriendo hacer nosotros la voluntad de Dios con nuestra propia justicia. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? Su carne. Condenó al pecado en su carne. Efesios 5, 30. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, nosotros somos su carne. Y cuando digo su carne, es su naturaleza carnal. Esa naturaleza carnal que está cubriendo la simiente de Dios debe morir. No hay otro camino. Aunque nos duela, fíjense en este término. Dice ahí acabamos de leer que la carne es débil. Es débil para hacer las cosas espirituales. Pero la carne es poderosa para hacer lo malo. Tiene mucho poder. El hermano compartía antes de comenzar la alabanza que tuvo una lucha aquí. Él quería alabar a Dios con todo su corazón, pero otro pensamiento entraba en su mente. Quería sacarlo, pero el pensamiento volvía. ¿Qué prueba eso?
nuestras dos naturalezas. El hombre interior se deleita en las cosas de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre interior. Pero nuestra alma, nuestra naturaleza carnal, en contubernio con el pecado, quieren hacer lo contrario. O sea, ese sencillo ejemplo que el hermano nos muestra confirma que en nuestro ser hay dos naturalezas contrarias. Y no, la de Cristo no va a crecer, o sea, esa simiente no va a reproducirse si no muere la cáscara. Nuestra naturaleza carnal, que es su carne, tiene que morir. Entonces, ¿cómo puede operar el poder de Dios en nuestra vida? En la figura es el agua. Vamos a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el agua que Él nos da. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Primero bebemos, después van a salir los ríos de nuestro interior, ríos de agua viva, que produce vida, que produce fruto. Esa agua, que no es otra cosa que la palabra de Dios. O sea, Dios mismo a través de su palabra va a poder activar el poder que hemos recibido cuando la simiente de Dios vino a nuestro corazón. Hoy no lo tenemos a Él para hablarnos directamente. Pero yo les decía ayer a los hermanos, las mismas palabras, los mismos pensamientos que Él le dio a los discípulos durante 3 años y medio, enseñanzas que estaban basadas en las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Simplemente Él lo que hizo es explicar lo que Moisés enseñó o lo que Moisés escribió y los profetas también escribieron. El apóstol Pablo y todos los demás autores del Nuevo Testamento terminan esa obra de explicar lo que el Antiguo Testamento nos quiere decir. Es el mismo Evangelio. Entonces, esas mismas palabras que Él les predicó, que Él les enseñó a ellos, hoy las tenemos aquí. Y es más bienaventurado aquel que cree sin haber visto que los que vienen. Entonces el poder de Dios, este poder, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces este es el poder que va a actuar sobre la semilla que ha sido sembrada en el corazón.
El apóstol Pedro usa la figura de la leche, pero es el mismo concepto. Primera de Pedro 2, versículo del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, la naturaleza carnal, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. O sea, es el agua que tiene el poder para activar la simiente. Entonces la gracia, hermano, es el resultado de el poder de Dios, esa operación de Dios, actuando sobre el poder que hay escondido en la simiente que hemos recibido. El resultado de eso es la gracia. O sea, la gracia, como dijimos, no es una licencia para pecar. La gracia fue dada para anular el pecado. ¿Cómo lo anula? De esa manera. Por eso es la insistencia de que estudiemos. ¿Qué es lo que va a estar logrando con eso? Beber el agua. Beber agua. No poquita, sino que la justa, la dosis necesaria para activar ese poder. Vamos a Éxodo 33, 12. Al 15, 16. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Debe entenderse que te daré descanso es a futuro, porque Moisés prácticamente nunca descansó hasta que murió. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados, santificados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que hay dos tipos de gracia. Cuando uno escudriña la palabra, puede confirmarlo. Ellos aquí están en las faldas del monte Sinai. ¿Quién los llevó hasta ahí? Dios, a través de Moisés. Y dice, lo compara con un águila. Dios los llevé en alas de águila por todo el camino. O sea que hasta ese momento han llegado hasta ahí, han caminado una parte del camino, porque hallaron gracia delante de Dios, pero es una gracia gratuita. O sea, Dios ni siquiera les había hablado de gracia.
Pero a partir de ahí, Moisés le dice, muéstrame el camino. Entonces, para que haya gracia. O sea, yo hallo gracia delante de Dios, comienzo a caminar y por esa acción que hago de caminar, yo recibo más gracia. Camino otro poquito y recibo más gracia. En el 33:13, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia. O sea, ya Dios lo llevó hasta ahí. Ahora le pide gracia para que avance un poquito más, para hallar más gracia. Eso mismo dice el apóstol Pablo en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia. O sea, yo me acerco un poquito, hallo gracia. Esa gracia nueva me permite seguir. Y entre más voy avanzando, recibo más gracia. Pero esa gracia ya no es gratuita. Yo tengo que acercarme, yo tengo que continuar mi camino para hallar gracia. O sea, hay una parte del camino. Yo puedo decir que esta iglesia ha llegado hasta donde está por esa gracia gratuita. Y ahora el Señor nos está comenzando a mostrar el camino para que sepamos dónde ir. Y la lección básica es que nos sentemos a estudiar, que bebamos el agua. Entonces esa agua va a alumbrar nuestro entendimiento y vamos a hallar más gracia, porque la sabiduría de Dios, el conocimiento de la sabiduría, la gracia. El acercarnos a Dios nos va a dar gracia para hallar más gracia. Si somos humildes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, pero ¿cómo vamos a ser humildes? Dice, venid y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde aprendemos de Él? ¿Dónde aprendemos a conocerlo? Estudiando la palabra. Y todo va y va y va a ese punto. Yo les pido que abramos el corazón y que demos ese paso. Olvidémonos de lo pasado, que nos dijeron solo hay que leer, solo hay que oír al pastor, nada más, no necesitamos estudiar. No, hermano, si queremos avanzar y hallar gracia delante de Dios, debemos de beber esa agua o tomar la leche espiritual no adulterada. Amén. Que Dios nos dé gracia para eso. Pero hay que hacer esas cosas, acercarnos al trono de la gracia, tratar de ser humilde. Cuánta soberbia hay en nuestros corazones. ¿Y qué dice la Escritura? Yo los resisto, pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque somos religiosos. No sabemos el versículo de memoria, pero no lo ponemos en práctica. La vida de Cristo es algo vivo, que Dios nos llene de su temor para que obedezcamos eso. Y la gracia del Señor nos va a salvar. Eso quiere decir no que por la gracia del Señor podemos hacer lo que nos da la gana y siempre vamos a ser salvos. Eso es lo que el espíritu de Anticristo le ha enseñado a la iglesia.